Bueno, pues por fin me he animado a subir la grabación del juego, que como podrás ver es un juego bastante antiguo, mucho además, de 1990, como ya te comenté, y se llama El secreto de Monkey Island. Fue uno de los primeros juegos que llegué a jugar en mi vida. Vamos, hubo algunos antes, pero para mí este supuso una mejora a nivel gráfico bestial en la época. O sea, creo que tendría como 7 años cuando empecé a jugarlo. 7, 8, no me acuerdo bien. Y la cosa es eso, que a mí el juego, tanto la banda sonora, que está chulísima, como el juego en sí, pues me encantó. Y creo que tardé como unos 3 meses por ahí en hacerlo, porque la verdad es que el juego era complicado para un enano que era en esa época. Así que espero que lo disfrute, por lo menos hasta que consiga terminar de grabarlo. Voy a intentar hacer una especie de doblaje un poco particular. Espero que no te rías mucho. Y eso, y sobre todo espero que lo disfrutes bastante, ¿vale? Y ahora, cuando termine de poner los créditos, pues ya empezará el juego. Que, como bien he dicho antes, es una isla del Caribe. Bueno, pues empezamos. Hola, me llamo Guybrush Threepwood y quiero ser un pirata. Uff, no te presentes así a escondidas. Estoy aquí. Ah, bien, Threepwood. Guybrush Threepwood. Ya veo. Quieres ser un pirata, ¿eh? Más bien pareces un inspector de Hacienda. Pero si decides en serio lo de ser pirata, habla con los piratas jefe. Los encontrarás en el bar Scam. Vaya, gracias. Eso haré. Hasta luego. Voy en busca de mi fortuna. Buena suerte. ¿Dónde dijiste que podría encontrar a los piratas jefe? Scam Bar. Eso era. Gracias. Parte 1. Las 3 pruebas. Pues como comentaba, este juego en su época, vamos, puedes ver el tema gráfico del juego, que no es la gran cosa, ¿no? Pero en su época era bastante genial. Y vamos ahí empezando a mirar póster. Elija a la gobernadora Marley. Cuando solo hay un candidato, solo hay una elección. Ah, pues muy bien. Está bien, una cosa muy democrática que se estila mucho últimamente. Y creo que el bar no estaba muy lejos desde que empezaba. Míralo, aquí está. Con una carita feliz en medio. Ir a puerta. Ah, vale, que esto habría... Esto era un poco incómodo en su época, pero bueno. Está bien la cosa. Aquí tenemos un bar lleno de piratas, de una agradable decoración. O sea, se ve que aquí los decoradores de interiores, pues como que no. Un señor ahí que si está pensando en dejar sitios libres a los demás, supongo. Y un perrete. Pero bueno, vamos ahí. Esto era hablar a pirata. Hola, forastero. ¿Estás de paso? Me llamo Guybrush Threepwood y acabo de llegar al pueblo. Guybrush Threepwood. Ese nombre es el más estúpido que he oído. Bueno, vamos a intentar ser un poco social. No sé, a mí me gusta Guybrush. Pero si ni siquiera es un nombre. Y bien, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Malcolm Spiegel. A propósito, ¿qué te trae por Melee Island? Respuesta obvia, ¿no? Quiero ser un pirata. Que hoy en día no se escucha eso mucho. Ah, no me digas. Deberías hablar con los piratas jefe en el otro cuarto.
Son los más importantes de la zona. Te podrán indicar dónde debes ir y qué debes hacer. Bueno, vamos a preguntar por la gobernadora. ¿Dónde puedo encontrar al gobernador? ¿Gobernador Marley? Su mansión está en la otra punta del pueblo. Pero no es como antes. Los piratas no son bien recibidos en su casa. ¿Por qué no? Verás, la última vez que invitó a un pirata a cenar, se enamoró de ella. Nos ha puesto a todos en una situación un tanto delicada. ¿Y eso? Verás, existe una historia de lo que pasó a continuación, pero no me creo ni una palabra. Quizá Esteban, allí en la otra mesa, pueda contártelo todo. Se lo toma muy en serio. Muy en serio. Vaya, parece que mi Gros se ha quedado soso. Tendrás que perdonarme. Ha sido un placer. Diviértete en Mele Isla. Qué pirata más educado, joder. ¿Puedo hablar con más gente aquí? No les quiero molestar. Vale. O sea, entiendo que ya no podré hablar con nadie más en la mesa. No. Y este señor aquí tan animado está escuchando al tipo de la izquierda. No es una buena idea despertar a un pirata dormido. Ah, vale, que están dormidos. ¿Puedo hablar con el señor de arriba? Por favor, que pueda. No me deja, ¿verdad? No. Bueno, pues intentemos hablar. Con este señor tampoco parece que sea posible hablar. Intentemos hablar con esta gente, a ver, ¿qué tal? ¿Por qué me estás mirando? A ver qué opción es la más adecuada. Vamos a empezar a ver. ¿Quién es el pirata que está molestando a la gobernadora? Oh. El tipo fue a cenar a la casa de la gobernadora y no quiso marcharse. No veas cómo se enamoró de ella, pero le dijo que se tirase a un pozo. Y lo hizo. Y las cosas que se pusieron aún peor. No sé, me sorprende que esta gente son muy educados. Bueno, vamos aquí a tocar el tema de LeChuck, que supongo que te comentarán un poco más de él. Aparte, es una persona bastante importante en esta historia. Y vamos a preguntarle por él. ¿Por qué le tenéis tanto miedo a LeChuck? LeChuck era un pirata temible. Intentó impresionar a la gobernadora izando las velas para buscar el secreto de Monkey Island. Pero una tormenta misteriosa hundió su barco, sin dejar supervivientes. Creímos que le había llegado la hora al pirata LeChuck. Pero nos equivocamos. ¿Y qué pasó entonces? Sigue surcando los mares entre esta isla y Monkey Island. Su barco fantasma es terrorífico en el mar. Y por eso estamos todos aquí en vez de estar al abordaje. Tiene sentido también que estén ahí todos sin dar para el agua. Vale. Pues voy a presentarme. Me gustaría presentarme. Me llamo Guy Bruce. ¿Y qué? ¿Qué te ha pasado en el ojo? Verás, me estaba poniendo las lentillas cuando... Oye, espera un minuto. Eso no hace tu incumbencia. En serio, me asombran estos piratas. O sea, en vez de levantarte y liarse a hostias contigo, educadamente te dicen que no pueden hablar con... O sea, tienen más educación que mucha de la gente con la que me he cruzado este último mes. Bueno, vamos a seguir. Perdona, pero estaba buscando una Diana. ¿Diana? Ya no la tenemos. Hubo un accidente escalofriante. Beber y los dados no son compatibles. Te puedes imaginar ya cómo le ha pasado lo del ojo. ¿Dónde puedo conseguir un trago? ¿Un trago? Puedes esperar a que el cocinero se fije en ti. Pero tendría que tardar una eternidad. Búscate una jarra y métete a escondidas en la cocina. Eso es lo que hacemos todos. Verás, me ha puesto nervioso el tema del LeChuck. Si me disculpas.
En serio, me asombra mucho, mucho, mucho la educación de esta gente. Sí. Bueno, pues vamos a continuar en la misma dinámica. Sí, tú mismo. Sí. Bonito sombrero. Sí. Esto es una referencia a Loom, que es un juego de la misma compañía. De hecho viene aquí en la tarjetita de este señor, que viene pregúntame sobre Loom. Es un juego que había hecho la misma compañía antes, así que le vamos a preguntar. Y bien, cuéntame algo sobre Loom. ¿Dices la última obra maestra de cuentos de fantasías de Brian Moriarty de Lucasfilm? Pero si es una aventura extraordinaria relacionada con la magia. Y abajo sale un cartel de publicidad, ¿vale? Con alucinantes paisajes en 3D y alta resolución. Y sofisticados efectos musicales y sonoros. Y lo que es más, la animación detallada de los efectos especiales. Elegante control de tipo point and click de los personajes, objetos y hechizos mágicos. Llega antes que los demás. Compra el Loom hoy mismo. Vaya publicidad más obvia. Perdona, pero me dejo llevar por algunos temas. Pues ha sido un placer. Continuemos con la... Vamos a ir a hablar con el perrete. A ver si nos deja. ¿Hablar a perro? Wow. Wow. Auf, ruf. Wow, wow, arf, wow. Waruf, Mele Island. Arruf, guf. Lechak. No le pongo voz al perro porque no sé qué voz poner a un perro. O sea... vamos a preguntarle por Lechak. Wuf, Lechak. Wuf, wow, wow, ruf, ruf. Wuf, ruf. Ruf, mira, da igual. O sea, no consigo cogerle. Gobernadora Marley. Au, au. Ruf, ruf, ruf. No consigo cogerle el ritmo al ladrido del perro. Eso que está pasando por ahí, por cierto, por delante es el camarero, ¿vale? Ese señor que parece salido de uno de los juegos de Doom. Es el camarero. Y aquí están los 3 piratas jefes. Así que ahora vamos a preguntarle. Hablar a piratas importantes. ¿Qué quieres, muchacho? Os voy a matar a todos. Piérdete, muchacho, nos estás molestando. En serio, me asombra. Me asombra mucho. ¿Qué quieres, muchacho? Venga, vamos a... No me puedo aguantar. Quiero ser bombero. Piérdete. Ah, vale, da la misma respuesta. O sea, te las han puesto ahí para que hagas un poco el imbécil. Pero... En fin, es obvio que la respuesta es... Quiero ser un pirata. ¿Y qué? ¿Por qué nos molestas? Oye, no olvides que estamos casi sin personal debido a lo del Lechak. ¿Y qué? Pues que si no hay piratas no hay botín, y si no hay botín no hay grog, y apenas nos queda grog. ¿Tienes algún don en especial? Puedo aguantar 10 minutos sin respirar. Esta información es muy importante para una cosita que pasa más tarde. Bien, pero no llegarás a ser un buen pirata así por las buenas. Tendrás que superar las 3 pruebas. ¿Y cuáles son? Hay 3 pruebas que ha de superar cada pirata. Debes dominar la espada y el arte del robo y la búsqueda. ¿La qué? La búsqueda de tesoros, Golfo de Mar. Bien. Has demostrado tu sabiduría en cada campo. Has de demostrar, perdón. Domina de la espada, robo y búsqueda de tesoros. Y volver con las pruebas de que lo has logrado. Y luego deberás beber grog con nosotros. Grog, grog, grog. Lo siento si confundo voces de uno y otro, pero no me da tiempo a procesar tanta información, no me da la cabeza para tanto.
Bueno, vamos a preguntarle algunas cosas. A ver, contarme más sobre el dominio de la espada. Primero, consigue una espada. Has de encontrar y vencer al Swordmaster. Alguien del pueblo puede indicarte el camino. Oh, primero tendrás que buscar a un entrenador. Jajaja. ¿Os imagináis intentando derrotar al Swordmaster sin entrenarse? Jajajaja. Vale, te da otra vez la opción de que te vuelvan a contar lo mismo. Supongo que es por si no lo has pillado a la primera. Así que... Oye, esta opción es muy divertida. Por cierto, una cosa muy graciosa es que la bebida grog realmente existe, pero no te ponen aquí de qué está hecha. Bueno, creo que te lo dicen, pero realmente no es el mismo componente que lleva. Así que vamos a preguntarle por el robo. Contarme más sobre el arte del robo. Queremos que nos consigas un pequeño artículo. El ídolo de múltiples brazos. En la mansión del gobernador. El gobernador guarda el ídolo en múltiples brazos en un expositor en su mansión, en las afueras. Obviamente tendrás que evitar a los guardas. Lo más difícil será dar esquinazo a los perros del jardín. Son de una raza particularmente rabiosa. Quizá puedas drogarles o algo parecido. Está bien, todo muy legal. Pero bueno, sos pirata, ¿no? Que se le va a pedir. Contarme más sobre la búsqueda de tesoros. La leyenda dice que hay un tesoro enterrado aquí en la isla. Solo tendrás que encontrar el legendario tesoro perdido de Mele Island y traerlo aquí. ¿He de conseguir un mapa o alguna cosa? No esperarás encontrar un mapa del tesoro, un tesoro sin un mapa. Y no lo olvides. La X señala el lugar. Creo que esto es referencia a una película. Pero bueno, vamos a ir con la siguiente. A ver si termino ya de hablar con esta gente que me está petando la cabeza. Nada más de intentar acordarme qué voz le había puesto a cada uno. Y no me acuerdo. O sea, sé que ya soy consciente que la he liado varias veces. Sois una panda de puercos borrachos y malolientes. Para ser pirata también deberás tener un puerco borracho y maloliente. Ah, no lo he entendido. Bueno, da igual. A propósito, ¿qué lleva el grog ese? Grog es una mezcla secreta que contiene uno o más de lo siguiente. Queroseno, licor prolíptico, endulzantes artificiales, ácido sulfúrico, ron, acetona, tinte rojo número 2, scam, grasa para ejes, ácido para baterías y /o pepperoni. Como podrás imaginarte, es una de las sustancias más casuísticas y volátiles conocidas por la humanidad. La sustancia desintegra estas jarras y el dueño está perdiendo una fortuna reemplazándolas. Pues yo me largo. Déjanos con nuestro grog. Y vuelve más tarde y cuéntanos cómo te ha ido. Pues muy bien. Vamos a mirar la chimenea. Acogedor. Bueno, pues ahora, según recuerdo, había que esperar al cocinero para poder... O sea, que el cocinero saliera para poder entrar en la cocina. Y había que hacerlo bastante rápido porque si entraba te echaba. Pero bueno, creo que no he visto salir a este señor mientras he estado aquí. Oiga, no puedes volver aquí. Bueno, ¿va usted a salir hoy, señor gordo? Creo que he escuchado la puerta. A ver, míralo. ¡Qué perro! Abrir... ¡Ah, no, coño! ¡Ah! Oye, no entres en la cocina. Que sí, hombre, que sí. A ver, coger carne. Había que hacer esto rápido. Coger olla y abrir la puerta y entrar y cerrar. Cierra la puerta, tío. No, cerrar no. Cerrar la cacerola, no la cierre.
Vale, no me reconoce la puerta. Vale, pues nada, pues estaremos ahí. Vale, he hecho ya básicamente lo que había que hacer ahora. O sea, había que espantar la gaviota. Y... no, la C era cerrar, puede ser... oh, abrir, no, abrir es open. ¿Cuál era la tecla de coger? Porque hay que hacerlo muy rápido. Hablar, tirar, usar, abrir, coger. Coger es la P. Vale, pues hay que espantar a la gaviota esta y rápido coger el pescado. Listo. Vale, este es el barril del grog. Que de hecho podemos mirarlo. Creo que está lleno de esa horrible bebida de piratas. Y... ah, vale. Aquí está la cacerola. Esto también hacía falta. Y creo que había que usar cacho de carne con cacerola y coger carne estofada. Lo cogí. Vale, pues creo que ya hemos terminado aquí. Estoy intentando acordarme. Vale. La música sonora que sale de fondo es magnífica. Vale, pues yo creo que ya hemos terminado aquí. Así que podemos irnos. Vale. En las profundidades de Monkey Island está anclado en un río de lava el barco de LeChuck. Capitán LeChuck, señor, vengo a... vaya, no hay nada como sentir el cálido viento del infierno en la cara. No, señor, es cierto. Ah, señor, yo... en días como este, uno está satisfecho de estar muerto. Sí, señor, satisfecho de estar muerto. Estás contento de estar muerto, ¿verdad? Oh, sí, señor. Me siento tan afortunado de que pudierais capturar mi barco y de que asesinarais a todos a bordo. Sí, señor. ¡Qué suerte! Me alegro. Ahora dime, ¿por qué me has interrumpido? Ah, sí, señor, verá. Podemos tener un problema en Melee Island. ¿Problema? ¿Qué tipo de problema podría haber? Les he metido a todos esos piratas tanto miedo al mar que no se atreverían ni a tomar un baño. Bien. Parece que ha llegado un nuevo pirata al pueblo. Más bien un aprendiz de pirata. Joven. Inexperto. No deberíamos preocuparnos por él. No sé por qué le he molestado. Me encargaré de él. Espera. Yo me encargaré de esto personalmente. Mis planes son demasiado importantes para que me los tropee un novato. Sí, señor. Y ya está. Pues voy a estar como unos 5 minutitos más y creo que cortaré ya el primer capítulo porque ha habido bastante charla. Y mira qué pedazo de gráficos. Qué bello pueblo. Vale. Este señor puede parecer un exhibicionista a simple vista. A ver, hablar. No sé si podía hablar con el pollo. No, creo que no. Perdona, ¿tienes un primo que se llama Sven? ¿Qué es eso? ¿Alguna clave? Claro que es una clave, cacho idiota. Olvídalo. Buenas noches. Se me ha olvidado antes ponerle la voz porque no me he dado cuenta de que estaba hablando, ¿eh? Perdone, pero podría... Ah, si eres tú otra vez. Mi primo Sven te manda saludos. Ya veo. Vayamos al grano. ¿Quieres comprar un mapa del legendario tesoro perdido de Melee Island? Solo existe uno. Raro. Muy raro.
Son solo 100 doblones. No tengo un duro, o sea... No, gracias, no tengo suficiente dinero. Bien, entonces lárgate de aquí. He de seguir con mi negocio. No nos va a dar nada, ¿verdad, este señor? Perdone, pero podría... Ah, Si eres tú otra vez. vale, esto... Has vuelto por el mapa del legendario tesoro perdido de Melee Island, ¿eh? Espero que esta vez hayas traído suficiente dinero. Ah, o sea, no me deja... Ya directamente es que no me da más opciones de diálogo. Bueno, pues nada. No, gracias, no lo quiero. No tienes suficiente dinero, ¿eh? Muchacho, vuelve cuando tengas más interés en la búsqueda de tesoros. Pues... nada. Ahora... Había aquí, sí. Hablar a borrachos con rata. Oye, bonita rata. ¿Te gustan las ratas? Esta opción me parece la más adecuada. Sí, sobre todo con salsa a la vinagreta. ¡Fuera! Vale. Pues nada. Pues ya se han... se ha acabado el diálogo con ellos. Vale. Supongo que las habré ofendido. Ruego me disculpéis por lo que he dicho sobre las ratas. Son unas criaturas muy inteligentes. Ja, ja, ja. Toma. Más inteligentes que él. Por estas tierras hay una historia que dice que unas ratas llegaron a tripular un barco desde la legendaria Monkey Island. No, así no era. De hecho, fueron un montón de monos. Vale. Bueno, vamos a intentar hacernos el sorprendido. ¡Increíble! Pero cierto. Al llegar a tierra vendieron el barco por una buena cantidad. Es la única vez que he visto al viejo Stan salir perdiendo. Creí que eran ratas. ¿Conocéis al tipo sospechoso de la esquina de enfrente? ¿Quieres comprar un mapa, eh? Nuestros mapas son de primera calidad, no como el papel higiénico del payaso de la otra acera. No, solo estaba bromeando. Le va a dar otro hostia al otro, ¿no? De hecho, estas son las copias del acta de la última reunión de la APA de Melee Island. No las puedo ni regalar. Es curioso que haya una APA ahí, sin haber niños. ¿Quieres una? Vale, vamos a ver si cuela. No, pero me llevaré una si me das a cambio 2 doblones. Vale, es justo. Oye, ¿sois piratas? No, somos de un circo ambulante. Pero la rata esta asustó al elefante. Asustó al elefante. ¡Cállate! Claro que somos piratas. No puedes comprar ropa como esta de serie. ¿Qué quieres? Vale. Me parece buena opción esta. ¿Cómo es que estáis en esta esquina en vez de estar en un barco saqueando, violando, ese tipo de cosas? Verás, lo de ser pirata no nos ha ido tan bien. Ahora hay algunos piratas en la zona con un talento algo sobrenatural. Operando desde Monkey Island. Y por ello hemos buscado otro medio de subsistencia. Intentamos formar un circo. Todo iba viento en popa hasta que la rata asustó al elefante. Oye, pues va a ser verdad. O no, no sé. Ya nos has deprimido. Vete a casa. Oye, me pasa mucho. Así que... nada. Pues... creo que lo voy a dejar justo aquí al lado. Vale. A ver, abrir. Vamos a entrar en esta puerta. Ah, vale, creo que este es el tendero. Vamos a entrar en esta puerta, que hay uno de los personajes más característicos que de hecho me hizo mucha gracia porque años después, cuando salió la película de Piratas del Caribe, me dio la impresión
Ah, no, pues este no va a ser... Creo que este no es la tienda donde yo quería entrar. Bueno, vamos a entrar de todas formas. Ah, pues sí. Es esta la tienda donde quería entrar. Vale, la música como tal es muy buena. Y... como decía antes, esta señora me recuerda mucho a la de Pirata del Caribe. ¿En qué te puedo ayudar, muchacho? Y vamos a intentar conversar con esta señora un poquito. Espera, no digas nada. Presiento que te llamas... Te llamas... Guybrush. Guybrush pero nariz. No. Threepwood. Guybrush Threepwood. ¿Verdad? Vaya, eso es sorprendente. ¿Sabes hacer más trucos? No me gustan los trucos. Solo digo la verdad. Bien. Mis habilidades adivinas me dicen que estás interesado en tu futuro. ¿Estás seguro de lo que realmente quieres conocerlo? ¿De qué realmente? Pues me voy a esperar ya a que diga porque no me está dejando. O sea, intento hacer ver la cabeza el esquema para hablar yo, pero me corta esta señora. No, no me digas nada. La vida debe ser emocionante e inesperada. Tú verás. Veo que has cambiado de parecer. Estoy teniendo una visión. Te veo en un viaje muy largo. Te veo de capitán en un barco. Bien. Veo... ¿Qué? ¿Qué ves? Veo un mono gigante. Vaya. Te veo dentro del mono gigante. Qué asco. Espera. Ahora lo veo más claro. Tu viaje tendrá varias etapas. Verás una cosa que hubiese sido mejor no ver. Oirás cosas que hubiese sido mejor no oír. Aprenderás cosas que hubiera sido mejor no aprender. ¿Qué tipo de cosas? Odio las sorpresas. No. No es el momento apropiado. Cuando sepas tu propósito, ven a verme. Solo entonces te lo diré. Y se acabó. Y se fue. ¡Horror! Y ya está. Y no sé si me dejaban... ¿Me dejaban coger el pollo? ¿Me dejaban coger el pollo? Sí, me dejaban coger el pollo. Si solo me llevo esto, a lo mejor no lo echan de menos. Pues aquí lo vamos a dejar. ¿Vale? Ya seguiré con el otro día. Un saludo muy grande.